Diego, esa no es la canción. No, sí, es verdad. Es esta. En los años 70, Latinoamérica fue invadida por el programa número 1 de la televisión humorística. Hoy vamos a desmenuzar todo lo que rodea el gran clásico de Chespirito. Hablaremos del Chavo del Ocho. Yo antes pensaba que nunca había tenido un papá, pero luego mis amigos me explicaron que eso no era posible, que todos los que nacen es porque antes su papá se acostó con su mamá. Lo que pasó fue que yo no conocía a mi papá, o sea que nomás se acostó y se fue. Así comienza el primer capítulo del Diario del Chavo del Ocho, estrenado en 1995 y que representa de alguna u otra forma como no sé si diría como el behind the scene, si se quiere, como el tras cámara de una de las historias más conmovedoras de la televisión latinoamericana y del mundo. Y bueno, así comienza este podcast dedicado enteramente a lo que es el programa del Chavo del Ocho. ¿Tú habías oído hablar de este libro? Sí, pero porque tú me lo habías recomendado. Bueno. O sea, yo recuerdo que tú lo tienes en físico, ¿cierto? Sí, lo tengo en Venezuela. Sí, tú lo tienes en físico y en determinado momento me lo mostraste. Obviamente nunca lo he leído, pero o sea, supe el libro por ti. Una de las cosas de pinga que tiene el libro es que te narra un poco la historia. Este libro lo escribió Roberto Gómez Bolaño. Claro. Entonces, básicamente el prólogo habla y explica como que él se encontró con el Chavo y el Chavo le ilustró los zapatos y luego él se fue y dejó el cuaderno ahí y él lo agarró y lo publicó. Okay. Algo así es como la cosa, pues. Uh-huh. Entonces, la historia habla un poco de lo que era, de lo que fue la vida del Chavo antes de llegar a la vecindad, okay, ¿verdad? Entonces, es bastante curioso porque el Chavo vivió en un internado, ¿verdad? Un tiempo. Luego se escapa de ese internado porque lo trataban mal, o sea, hay como una especie de denuncia social, hay un tema muy interesante. Luego él vivió en la calle un tiempo. Incluso tiene una experiencia cercana con el tema de las drogas, con el tema del cigarro, o sea, ese tipo de cosas, todo lo que representa la vida de la calle de los niños. Y incluso él compartía como con una pandillita, okay, y uno de los integrantes de esa pandillita muere atropellado. Okay. Y o sea, ¿sabes? Entonces son cosas como que muy duras, realidades muy duras que no se ven en la historia, en el show, en el programa, pero que sin lugar a dudas está ahí y que uno de alguna manera, creo yo, sabe que esas vivencias las tiene el Chavo, pero uno sabe que él tiene su mente en otro lado, pues como que no sé si que le dé la espalda a esa realidad con toda la imaginación que tiene. Okay. Entonces es como bastante interesante lo que ocurre con el personaje y lo que plantea el libro. ¿Chespirito escribió ese libro en qué año? Se lo publicaron en el 95 y el último episodio de Chavo del Ocho salió en el 92, si no me equivoco. Sí, o como 3 años después. Ajá, algo así. Okay. Sí, porque me da, o sea, como que es curioso que toque temas que, o sea, en el show tocaban muchos temas y podría haber estado involucrado alguno de esos, pues, que sí el cigarrillo, que sí las drogas, pero no era a lo mejor tan evidente como lo estás planteando que aparece en el libro. Sí, esto ya es como una realidad más dura, más duro. Sí, incluso se sale del tono del show. Lo que pasa es que el show fue a la final tan grande que ya como que él se encargó de generar, de darle forma al universo del Chavo del Ocho, vamos a decirlo así. Claro. De hecho, el Chavo llega a la vecindad y no es que el Chavo vive en el barril.
Él vive en el departamento 8, como varias veces lo ha aclarado en el programa. Claro. Y no vivía solo, vivía con una anciana y... ¿Con una anciana? Con una anciana que lo cuidaba. Y de hecho en el libro se redacta, o sea, se aclara que la anciana muere, pues. Y después el chavo se la pasa viviendo en donde lo reciban, pues. Salta y salta entre departamentos de la vecindad. Okay. Entonces todo un universo, ¿ves? Que construye Roberto Gómez Bolaño, como que le dio los porqués y para qué es que de todas esas interrogantes que representaba la vecindad del chavo, pues, con todos esos personajes tan curiosos, tan interesantes y tan icónicos, pues. Sí, sobre todo eso, icónicos. No sé si quieres y hablamos de una vez de los personajes o hablamos de algún otro No, elemento. yo creo que aprovechando que estás tocando el tema del libro, sería como más interesante que habláramos del impacto social y cultural del chavo. Sí, creo que tiene un poquito, o sea, los personajes todos los conocemos. Y hablaremos de ellos. Sí, hablaremos de ellos, pero me parece que este tema es un poquito más interesante. Sí. Entonces, el tema de... A ver si voy a ubicar un poquito el contexto de cómo nace el programa. Chespirito llega a producir varios programas de televisión, a escribir varios programas de televisión. El más recordado era Viruta y Capulina, ¿verdad? Okay, sí. Él era escritor, guionista de ese programa, un programa de comedia más o menos al estilo de Chavo del Ocho, como un sitcom latinoamericano o algo así. No, es como... Sí, bueno, sí, no, pero es como sí. un show de sketch. Exacto, Claro. Ajá, como sketch, exacto, va por ahí. Sí. Y luego a partir de ahí él comienza como a tener sus primeras experiencias como actor, ¿verdad? Él ya tenía más de 30 años, empezó realmente tarde en ese sentido. Ok. Y luego viene este trabajo se realiza, si no me equivoco, en el canal de televisión Telesistema Mexicano, ¿verdad? Entonces ahí como que empezó la primera etapa de su carrera, ¿no? Y le dieron un espacio que se llamaba Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Ahí vemos por primera vez a Rubén Aguirre, a Antonieta de las Nieves, a Don Ramón y a Chespirito. Okay. Ese programa, todo eso se puede encontrar por internet. Y es bastante interesante porque está la primera versión del profesor Girafales, está ahí. La primera versión del Dr. Chapatín está ahí. Okay. ¿Ves? Entonces, y estaba la Chilindrina, o mejor dicho, María Antonieta, haciendo de Mococha Pechocha, y Ramón Valdés haciendo de Ramón ebrio y tirado al anís, creo que se llamaba. Era un alcohólico. Un alcohólico. Alcohólico. Entonces, estaba bueno, pues. Pero después se abre Televisión Independiente de México y ellos se trasladan allá porque como que están buscando nuevos talentos, y ahí ya inicia propiamente lo que era el sketch o sea, el sketch empezó a tener tanto éxito que decidieron hacer un programa completo. Pero es el de la mesa cuadrada. Durante la mesa cuadrada y durante todo ese periodo como que, o sea, se empezó a hacer el sketch, pero era de minutos, era cortito. Sí. Luego decidieron hacer un programa entero con eso y ahí nace propiamente el Chavo del Ocho. Lo que pasa es que hay que entender también que Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México se unieron y se transformó en Televisa. Entonces ya no había tema ya no había problema con el tema de derecho a autor, porque el Chavo del Ocho se llamaba así, era porque pertenecía al Canal 8. Canal 8, claro. El Canal 8, que era Televisión Independiente de México, ¿verdad? Sí. Pero ya cuando se une, pues ya el Chespirito le empezó a dar forma a todo el mundo que ya rodeaba al Chavo, pues empezó a darle como sentido. O en sí al propio Chespirito, ¿no? Porque sí, Chespirito, todos sus personajes, todo eso es un universo entero, ¿no? Completo, sí, completo. Y entonces ahí básicamente, así es como básicamente nace el Chavo del Ocho. Pero el Chavo, una pregunta, el Chavo, o sea, yo sé que es como entre el Chapulín y el Chavo son como los más exitosos de todos sus sketches. Sí, sí. Pero, ¿en qué momento nace el Chavo propiamente? O sea, ya él tenía otros sketches, por ejemplo, me está diciendo que el Dr. Chapatín ya se jugaba con eso, sí. Sí, pero que... Lo que quiero saber es cuántos sketches hubieron antes del Chavo. Antes no, mucho. Por eso, varios, pero exitosos igual. No con lo que te puedo decir es que el Chapulín nació primero. Ah, el Chapulín es primero que el Chavo. El Chapulín salió primero que el Chavo. Okay, eso sí. Fue el primero. Y Chapatín fue primero. Lo que pasa es que el Chapatín que sale en la mesa cuadrada no es el Chapatín que viene después.
Él tenía como otro nombre medio... Chespirito Chapatín le llamaban. Ah, ok. ¿Sabes? Era la primera versión del Dr. Chapatín. Después, igual que el profesor Girafales, ahí también estaba. ¿Pero se llamaba profesor Girafales? Sí, okay. se llamaba profesor Girafales. Pero estaba en un tono muy distinto. Era un tipo enojón y siempre gritando y tal. No era el romántico que uno conoce después. Ya. ¿Ves? Entonces es muy interesante ver todo eso, pues, porque como la prehistoria de todos esos personajes. El origen de los personajes, por supuesto. Sí, está buenísimo. Eso, el Chapulín nace primero y después viene el Chavo. Que también como todos los programas, todos los sketches y todos los programas de Chespirito pasó por distintas etapas, pues. Hasta que finalmente ya, creo que en el 73, 74 ya estaba definido todo. De hecho, en los primeros episodios del Chavo, Don Ramón vivía donde vive ahorita, donde terminó viviendo Doña Florinda. Recuerdo eso perfectamente. Sí, esos son son detallitos, pues. El llanto del Chavo era distinto, era como ¡ah! O sea, no era con el que uno lo terminó. Pero ¿en qué momentos eso qué momento cambia? No sé exactamente qué año, pero poco a poco fue cambiando. Mientras fueron ingresando más actores, fue creciendo Porque, entiendo que el Chavo era un sketch. Sí. Pero después pasa a ser un programa. Exacto. Tal. Como adicional a Chespirito, porque Chespirito era su... Sí, era como un collage de sketch, de programitas, vamos a decirlo así. Sí. Pero el Chavo después pasa a ser como independiente, ¿no? Independiente, igual que el Chapulín. Tiene su programa aparte. Exacto. Entonces, eso fue... ¿en qué momento surge eso? Como que esa separación... Porque me imagino que el sketch fue tan exitoso que decidieron hacerlo un programa aparte. Es lo que supongo, ¿no? Eso. Pero no sé exactamente en qué año, pero fue a comienzos de los 70. Okay. Pero yo sé que ya entre el 73 y 74 ya estaba definido todo... Todos los programas, pues. Los programas, tanto el Chavo como el Chapulín ya estaban totalmente independientes y ya iba para arriba, pues. Ok. Estaba un poquito como destinado también a ser un fenómeno, ¿no? También. Porque era un show como muy pintoresco, con personajes así bastante interesantes. Algo que a mí me llama la atención, sobre todo, bueno, del Chavo, que estamos hablando del Chavo, pero no desviarnos tanto, porque de Chespirito hay muchas cosas para hablar. Claro. Pero una de las cosas del Chavo es que hay mucha gente que no le gusta, porque ven que son adultos interpretando niños y como que lo ven muy estúpido. Y yo lo puedo entender hasta cierto punto. Okay. Pero eso es como normal también en el humor mexicano, ¿no te parece? Sí puede ser, eso siempre se ha representado. Chespirito no fue el único que ha hecho eso. No, de bolas que no. ¿Cómo se llama el otro? Que tiene como 1000 años viviendo. Chabelo es eso, es un señor y ahorita haciendo bastante niño. mayor. Haciendo niño. Anciano y se lo sigue haciendo, creo. Y hay muchos shows donde yo he visto que hacen eso, que son incluso en la misma familia Peluche. Claro. Están los niños, ¿no? Pero la familia Peluche es más pacata. Claro, es más reciente, pero también está ese elemento. Están todos los niños que son niños, pero también hay un señor de barba que también hace como una especie de niño, ¿sabes? Sí, es un poco raro. Pero yo siento que todos esos elementos vienen del teatro. Es muy teatral también. Claro, es del teatro. Pero lo que quiero decir con el tema del Chavo es que un elemento que es natural del teatro, que es poder ver a un adulto interpretando a un niño, eso es normal. Incluso hoy en día en el teatro eso es normal, no hay tanto rollo, no hay tanto prejuicio. En la televisión funcionó y rompe esa barrera y termina siendo un éxito. Al punto que uno de pana cree que ese es el Chavo, porque es un niño de 8 años y que Kiko tiene 9. Y, ¿sabe? Uno entendiendo que no son niños, pero que no los hicieron creer así. Exacto, se siente como si son niños realmente. Pues. O sea, está muy bien interpretado. Sí, y es una fórmula muy extraña que funcionó, creo yo. Una de las cosas que yo le escuché una vez decir a Carlos Villagrán es que tú pones un programa como El Chavo en el mundo de hoy, no pega. Claro. No funciona. Sí, todo depende de la época en la que se desarrollan los programas. Entonces creo que El Chavo tuvo algo especial, un no sé qué, que hizo que realmente funcionara la fórmula que se inventó Chespirito. Eso fue, yo ahora que recuerdo, pasó que Rubén Aguirre, como estamos hablando, Rubén Aguirre hacía la primera etapa del profesor Girafales y otros personajes, él se sale del programa un tiempo, porque le ofrecieron otro trabajo. Entonces él ya tenía una cosa escrita de un niño, ¿no? Que era el Chavo del 8.
Entonces ahí es cuando le dice a Carlos Villagrán, mira, vas a ser un niño, búscate algo. Entonces él busca el traje de marinerito y tal, y se pone la gorrita y tal. Todo. Entonces ahí es donde empieza todo eso. Eso lo contó varias veces Carlos Villagrán. Así es como nace, o sea, así es como deciden poner al chavo en la programación. Claro. Porque se le va al actor, y algo que siempre hacía Chespirito y que creo que tiene mucha lógica es que él respetaba que el personaje formaba parte del actor. Si un actor se le iba, no lo sustituía con otro actor, quitaba el personaje. Como pasó con la Chilindrina. No con la Chilindrina, bueno, un tiempo. Sí, sí, yo recuerdo un tiempo que se salió. Sí, que se fue y después vuelve. Ajá. Que ella vivía en Guanajuato con las madrinas y no la aguantaban, ¿eh? Sí, porque la niña, pues. ¿Aguantó la niña con la Chilindrina? No, por favor, man. Pero pasó con todos. O sea, y con Kiko también. Don Ramón. Con Don Ramón también. Claro, con todos ellos pasó. Entonces. Sí, yo recuerdo que en esa etapa, cuando ya no estaba Don Ramón, la Chilindrina hace de la bisabuela, es la cosa. Sí, que es la que termina cuidando a la Chilindrina. Exacto. Entonces, eso, el reemplazo de personajes, pero no de actores, o sea, no. Exacto. No. O sea, crear personajes nuevos. Exacto. Igual que se va Don Ramón y Jaimito el Cartero viene a cumplir un poco el papel de Don Ramón, porque la bruja 71 se enamora de él. Se va como por ahí la cosa. Claro. Es muy interesante todo eso. No sé pero en sí el chavo hablaba, o sea, hay un contexto social bastante marcado, ¿no? Porque hay mucha pobreza, es lo que mucha gente comenta, que se ve bastante la pobreza mexicana retratada en ese show. Yo no sé hasta qué punto, hay mucha gente en México que no le gusta el Chavo, porque le dicen que dañan la imagen, pues. Yo conocí hace poco a un mexicano y le hice esa pregunta. Le dije, a usted, si es verdad que a usted no le gusta el Chavo del 8, que les da vergüenza, porque se rumora eso, ¿no? Y él me dijo, sí, hay muchas personas que no les gusta. Que no les gusta, que piensan que es estúpido y que da como una mala imagen, pero a mí me encanta, digo. Yo crecí con el Chavo y así como a mí me encanta, hay mucha gente que le encanta el Chavo. O sea, es como, a lo mejor no sé si decirle 50 y 50, pero sí hay mucha gente que lo detesta, pero hay gente que le encanta. Sea como sea, está un poco dividida la audiencia, vamos a decirlo así. Pero ha podido más la gente que le gusta, porque si se sigue transmitiendo hoy en día, es porque son 30 años, 40 años. Trascendió porque o sea, yo me acuerdo que pasaba una versión, no me acuerdo en qué canal era, un canal portugués, que pasaba una versión del Chavo en portugués. Claro. Que era Chávez. Claro, es que el Chavo fue doblado a muchos idiomas. Al portugués, al chino, al coreano, o sea, fue un show muy ruso, grande, al italiano. Pasó fronteras, incluso pasó el charco, ¿no? Me imagino. Sí, árabe, o sea, imagínate, claro. Es la locura, pues, locura. Pero si hay una, o sea, no solamente mexicana, si hay una representación social de la Latinoamérica que... Pero fíjate, si terminó gustando en Rusia, si terminó gustando en países árabes, si terminó gustando en Asia, o sea, eso quiere decir que sea como sea, a pesar de que el contexto era muy local, la historia era muy universal. Pero es que yo creo que la gente terminaba conectándose demasiado con él. Pero es que yo creo que lo que funcionaba eran los chistes, eran muy buenos chistes. Eso también, es verdad. A veces muy repetitivos, pero es propio del sketch, ¿no? Que los chistes se tienden a repetir, pero que esos chistes, exacto, pero que esos chistes funcionen 10, 20 años. Exacto. Es loco, o sea, es raro. Claro. No, son fenómenos que no se repiten. O sea, tú sabes que cuando golpean a Don Ramón viene el chusma chusma, o cuando le pegan a Kiko se va al rincón a llorar, o le pegan al Chavo se va al barril. Uno sabe que eso va a ocurrir. Más bien uno esperaba cuando esas cosas cambiaban, cuando esas cosas no se daban del todo, o Don Ramón se escapaba de la cachetada, cosas así. Eso era súper interesante. Claro. Pero por lo general cuando salía uno se reía, o sea, y se sigue riendo hoy en día. Es que yo también es muy propio de las series de pastelazos, como le dicen, ¿no? Que es que, no sé... mucho humor visual, mucho humor... Sí, eso es humor de golpe. Sí. Y ese humor tiende a ser repetitivo, como le pasaba a Los Tres Chiflados, como le pasaba al Gordo y el Flaco. Eso, es ese Chaplin, claro. Es que otra influencia de Chespirito. Claro, pero ya Chaplin nos fuimos un poquito más atrás. Pero es eso también. Es esa repetición de cómo el chiste... lo recuerdo, es más, porque creo que durante mi infancia vi mucho el Chavo, pero también vi mucho Los Tres Chiflados. Lo recuerdo perfectamente, ¿sabes? Es tal cual el chiste de pastelazo. O sea, agarras el pastel,
lo vas a lanzar, el otro, uno se agacha y le termina pegando el otro. Le pega al otro. Y eso lo repitieron hasta el cansancio, no sé Sí, qué claro. sí. Y pasaba mucho en el Chavo, pues También. que venía el coscorrón de Don Ramón hacia Sí. Kiko y no, perdón, hacia el Chavo, y el Chavo Ajá. decía pi, 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 Ajá, pi, y se iba para el y se iba barril. para el barril, y eso era constante. Ellos también constante. hacían estas huevonadas de ¿cómo se llama? Por ejemplo, a veces era con el tema de un barril de agua. Entonces, no sé, se desmayaban y exacto. entonces era un barril de agua para todo. Para Entonces todo el todo. mundo terminaba mojado al final del programa. Comiquísimo. Hace poco vi Ajá. un episodio que yo creo que nunca, no recuerdo haberlo visto en Venevisión. Claro. No recuerdo haberlo visto, pero lo vi hace poco y bueno, me reí mucho, ¿no? Pero era un chiste que era que el Chavo le daba creo que era al señor Barriga en una manguera. Ajá. Y le decían, ¿me puedes sostener aquí? Por favor. Entonces, sí, cómo no, Chavo. Y entonces, claro, él está hablando con Don Ramón, cobrándole la renta, y no se da cuenta que, bueno, agarra la manguera y empieza a darse golpes aquí en el pecho. Ajá. Y de repente el Chavo enciende la manguera y lo se termina moja. mojando. Sí. Claro. Entonces, como dice Don Ramón, Chavo, apaga la manguera, Sí, que, sí. que él se está ahogando. Entonces Ajá. la apagan. Y de repente ese chiste se vuelve a repetir porque le pasa la manguera a otra persona. Y le dice, Claro. no, lo que sucedió fue que cuando el Chavo dijo, enciende la manguera, la chilindrina la encendió. Y yo abrí la manguera así. Y el Chavo escuchaba era él, enciende la manguera, enciende Sí, abre el grifo. pues. abre el grifo y lo abría. Ah, ok. Y volvía a mojar a Ese alguien. chiste se repetía. Y se repetía. Igual había un chiste o sea, que también repetían, que era una olla que la llenaban de leche y esa olla tenía un agujero Ajá. y mojaba a todo el mundo. Entonces ponían el dedo. O el huevo por fuera, porque Claro. eso era cómico, tampoco se apartaban, sino que tenían que esperar que pusieran el dedo, o sea, era estúpido. Era pues. estúpido, pero Eso funcionaba. es lo que decía Carlos Villagrán, que eran idioteces, Ujú. pero idioteces bien hechas. Sí. Porque eran tonterías lo que pasaba ahí. O sea, lo que uno lo hacía reír, eran tonterías, pero bien hechas, funcionaban. Y aparte que todos tenían un gran carisma y eso hacía que uno... Pero sí, pero Se enamorara del cada programa. personaje, o sea, era muy pintoresco, ¿no? Mm. Pero ¿no te parece que el Chavo a lo mejor no era tan interesante como podía ser Claro, Kiko, como claro, podía ser Don Ramón? Totalmente. Eso era... Yo bueno, siento- y a partir de ahí vienen los problemas. Yo siento que hay episodios, o más o menos recuerdo así, que donde el Chavo era muy protagonista. Y más que todo cuando era que sí en el salón de clase, el Chavo tendía a ser muy, muy protagonista. Pero en la vecindad, los que más resaltaban eran Kiko, Don Ramón, Sí. Sí, claro. la sin duda. Chilindrina, no tanto el propio Chavo. Sí, lo que pasa es que... O sea, una de las cosas que decía Chespirito es que él buscaba... O sea, el protagonista era el libreto. Sí. El libreto era el corazón del programa. Y él buscaba darle a todos sus momentos. A todos. Todos tenían sus momentos. Lo que pasa es que el programa se llamaba El Chavo del 8. Ujú. ¿Verdad? Y una de las cosas que comenta Villagrán es precisamente que el Chavo estaba ahí para que la gente lo protegiera. Ujú. Esa era la función del Chavo. La gente terminó protegiéndolo porque era el huérfano, pues. Era el que no tenía casa, no tenía nada. Ese sí no tenía nada. Entonces, esa es como la función que viene a representar el Chavo. Pero sin duda, el carisma y el trabajo de otros personajes eran más interesantes. Era como más... despertaba más interés. Por ejemplo, la Chilindrina es un personaje que a mí me encanta. Y era porque era muy inteligente. Sí, mucho. De todos los niños era la que estaba de pana Ujú. en otro plano. O sea, Sí, mucha maldad también. sí, mucha maldad, mucha picardía. Ajá. O sea, los ponía a pelear, siempre buscando. O sea, si don Ramón le daba 5 pesos para comprar algo de 5 pesos, decía, no, me dieron 3 pesos y ahí iba Y ahí iba descontando. descontando, Iba bajando, sí. sí. Sí, O sea, sí, sí. era una lanza, marico. Total. Era terrible, pues. Total, sí. Es la hija de don Ramón. Claro. Es la hija de don Ramón. Claro, Por claro. algo don Ramón no pagó 14 meses de renta, no joda. Y tiene que ser esa niña, no puede hacer otra, weón. O sea, Sí, sí, totalmente. es obvio, pues. Totalmente. Y ella le ayudaba a escapar a don Ramón de don señor Barriga, pues. Ujú. O sea, era muy Es su alcahueta. cómplice, claro. Sí, totalmente, pues. Igual que Kiko es el hijo de su mamá, pues. Sí, a mí me da risa cómo Kiko sabía muchas veces que Don Ramón no era el culpable de la situación. No, y igualito. No decía nada y terminaba haciendo el chusma. Para joderlo, claro, Sí, claro. sí. Eso siempre quedaba así porque él era una... O sea, si unos eran... O sea, esas familias eran
antagonistas, la de Claro. Florinda y Don Ramón. Claro. Entonces siempre estaban peleando. ¿Qué te parece el guión, los guiones del Chavo? Ahorita que estamos hablando de todos los chistes y todo el... No, a mí me parecen muy interesantes. Como te decía, hay chistes que son muy repetitivos, Ujú, que ya son, no sé cómo se le dice eso en la comedia, ujú. pero eso tiene un nombre, que es cuando Como punchline. no es el punchline propiamente, pero eso yo sé que tiene un nombre. Ajá. Y sobre todo en sketch, ¿no? Que es que siempre va a venir esa parte Ujú. y va a ocurrir. Por lo general es lo que cierra el chiste, por lo que cierra la escena, lo que cierra el sketch. ¿No? A veces sí, a veces no. Ok. Como que conforma parte de eso. O sea, ayuda a la historia a avanzar. Claro. Pero sí encuentro que la historia más allá de los chistes que contaba cada episodio del Chavo era bastante interesante por los temas en los que se manejaban. Ujú. Porque a veces eso es como las circunstancias. El episodio podía hablar, no sé, del cumpleaños de alguien, del cumpleaños de Kiko, Ujú. o podía hablar de que, no sé, Don Ramón estaba pagando la renta a través de pintando la vecindad, Ah, o, huevonadas así. cuando trabajaba con el yeso, ese Ajá. tipo de cosas. Podía ir en esa línea, o que iban a tocar guitarra, ¿sabes? Cuando Ajá, hacían eso. exacto. Y aprovechando eso, metían los chistes y siempre terminaban con alguna especie de reflexión. Sí, con una algo. Entonces, moraleja. sí, con una moraleja. Ajá. Entonces, digamos que la manera de llevarlo me parecía muy inteligente por parte de Chespirito, no solamente por la construcción de personajes, Ujú. que ya sabemos que fue muy bien hecha, ¿no? Ujú. Y que los chistes también funcionaban muy bien, sino que encuentro que Chespirito era muy inteligente para escribir historias que, aunque fuesen similares, se sintieran a la par distintas, que funcionaran, claro. como que buscaba la manera de dejarte un mensaje. Sí, sí, siempre. Siempre buscaba... sobre todo... Lo que pasa es que eso también tuvo una evolución, el tema del mensaje, el tema de la moraleja. Porque al comienzo, o sea, Chespirito siempre dijo que él escribía para él. O sea, ¿qué le gustaría ver a él como espectador? ¿Qué le hacía reír? Pero cuando los programas empezaron a adquirir una audiencia cada vez mayor, que incluía niños, Ujú. entonces ya la responsabilidad cambiaba. Ya los chistes, o sea, ya pasaba por un filtro, vamos a decirlo así. Ok. Entonces ya las enseñanzas estaban, entonces por eso terminaban algunos programas, no sé, ellos cantando Oye, lo escucha, lo que era, están hablando de Jesús, Ujú. ¿sabes? Cositas así, pues. Porque ya se transformaba en un programa infantil. Pero inicialmente no estaba concebido de esa Ok, manera. ok. O sea, era como para hacer reír a todo el mundo. Ujú. Era la idea. Pero después, obviamente, los niños se volvieron locos. Claro, me imagino que... Sí, porque siempre pensé que ese era el target original al que iba enfocado el Chavo. No, Pero claro, porque terminó siendo así. Fue una Exacto. consecuencia. Fue una consecuencia, ok. Pero porque siempre encontramos en el Chavo elementos que a lo mejor no son para niños. Por ejemplo, creo que Don Ramón Claro. fumaba en algunos momentos. El profesor Rafael fuma hasta en el colegio. Hasta en el colegio, es cierto. En la escuelita. Y además que hay mucha violencia, ¿no? Hay muchos golpes, Sí, muchas sí. cosas. Eso es una de las cosas que se critica mucho del Chavo. Pero la violencia. pero viene de eso, o sea, del tipo de humor que se quiere realizar, ¿no? Había violencia en nuestras chifladas. Pero la gente lo lamenta, la gente decía que el Chavo era muy maltratado. Sí, era muy maltratado, pero todos eran maltratados. Claro, totalmente. Todos los personajes eran maltratados. Totalmente. Pero lo que iba es que... ¿De qué estábamos hablando? Se me olvidó. O sea, lo que quería decir yo era que pensaba que originalmente era El target. el target, que era enfocado para niños. Y que simplemente las circunstancias de la época era la que permitía que hubiesen elementos que no fuesen aceptados en la actualidad como para niños. Claro. Pero porque son cosas ya, yo pienso, de la contemporaneidad, que es Claro. que se cuida mucho actualmente lo que vayan a ver los niños en la televisión. Sí, Evitan sí. que sea muy violento, evitan que tenga Palabrotas, ciertos sangre, elementos contenido sexual. con los que uno sí creció, porque uno vio Dragon Ball, uno vio muchas Sí. cosas que Ajá. actualmente no le permitirían ver a un niño. Ajá. Aunque ya Dragon Ball también cambió, ¿no? Todo Sí, cambia. sí. Pero pensé que era eso, pensé que era parte de la época, de las circunstancias, y que su target original por eso era para niños. Pues. Sí, pero no fue así. No fue así, No entonces. fue así. Fue una consecuencia. De hecho, ellos después empezaron a hacer giras. Sí. Y fue la locura. De hecho, aquí en Chile se vio una de las histerias, vamos a decirlo así, colectivas más fuertes que tuvo el programa, pues.
Ellos venían para acá y llenaron el Estadio Nacional, creo que 2 veces o 3 veces, una cosa así. Okay. El Estadio Nacional de Chile y Claro, eran unas celebridades. Era una celebridad, sí, pero era la locura, pues. Pero, o sea, tipo, ellos lo comparan como tipo los Beatles, pues. Claro. O sea, una cosa Sobre así, los recibían en el aeropuerto y era un coñazo de gente y rompían los hilos de seguridad, o sea, era la locura. Pero el detonante era el Chavo, o sea, era por el Chavo. O sea, era por el programa del Chavo, pero o sea, ahí es cuando se empezó sobre todo el elenco se empezó a dar cuenta que quien más demandaba atención era Kiko. Okay. Kiko, o sea, eso lo cuenta Villagrán, o sea, están en la rueda de prensa y las preguntas la mayoría eran para Kiko, pues, ¿Sí? porque llamaba la atención, porque era un tipo que inflaba los cachetes, ¿sabe? Que no sé si hablamos de esto un poco más adelante, pero era un personaje más icónico, más folclórico, tenía más elementos que despertaban la atención de la gente. Sí, además que a mí me llama bastante la atención cómo él lograba inflar esos cachetes de esa manera y hablar. Y hablaba. La gente pensaba que tenía cosas. Y no, eso es un cachete. Eso es un cachete. Sí. Interesante. Sí, interesante. Y además que era súper chistoso. Lo era. Tenía mucha gracia. Uh-huh. Pero yo siento que solo, o sea, sí tenía mucha gracia, era muy chistoso, pero solo no funcionaba. O sea, tenía que estar. Eso se demostró ya después. Claro, cuando se notó después. Cuando sacaron las series que se hicieron en Venezuela. Sí. Pero, cuando él se fue del programa. Sí. Pero Chavo. Lo que quiero decir es que a pesar de que él podía ser muy chistoso, o la Chilindrina podía ser muy chistosa, o el Chavo podía ser muy chistoso, realmente lo que hacía que fuese. Que funcionaba. Exacto, lo que es importante era la combinación de los personajes juntos. Uh-huh. De todo. Era como una banda, era como una agrupación, o sea, funcionaba. Así era como funcionaba. Y además que Chespirito sabía cómo. Exacto, porque sabía qué virtudes tenían, cómo. Porque el personaje es el personaje y el actor puede conocer muy bien el personaje, pero los guiones igual eran de Chespirito, o sea, claro. Los diálogos eran de Chespirito. Chespirito era el que conocía realmente la naturaleza de los personajes. Sí, exacto. claro, sin duda. Entonces yo siento eso, que a lo mejor no funcionaban separados por eso, porque realmente tenía que tener la pluma del escritor original. Totalmente. Ahí sí. Y ahí es donde parte todo el tema de las peleas y las discusiones. No sé si hablamos de eso ahora o... Vamos a hablar de una vez de eso. Bueno, parte de eso es lo que traen los problemas, pues. Porque de quién, o sea, ahí viene cuñazo de pregunta filosófica, ¿de quién es Kiko? Uh-huh. O sea, Kiko es el que escribe sobre él, uh-huh. El autor intelectual o el que escribe el personaje, uh-huh. O el actor que se encarga de enriquecer el personaje. Porque si bien Carlos Villagrán enriqueció el personaje, porque lo hizo, uh-huh. Le colocó elementos, le colocó frases, cosas, o sea, todo el chumachusma, todo eso es de él, uh-huh. ¿Verdad? Pero la manera de canalizar y de cómo se decían todas esas cosas terminó siendo de Chespirito, o sea, aparte que Chespirito es el que sienta las bases de que, bueno, este es un niño rico, es como el antagonista del Chavo, entre comillas, porque es el niño rico, entre comillas, ¿verdad? Claro. Viene a ser la antítesis, pues, de lo que es el Chavo. Era el papel que tenía que cumplir en la vecindad. Y todo eso trae una serie de problemas y parten particularmente cuando Carlos Villagrán sale del programa en el 78, 79. Entonces es todo un tema, o sea, lo que ha sido sobre todo con Carlos Villagrán y con María Antonieta de las Nieves, que también. Pero eso fue más adelante, ¿no? El rollo con ella. Claro, fue más adelante porque fue ya porque ella se fue y también siguió haciendo la Chilindrina. Todos hicieron los personajes fuera de... ¿Y qué opinan los demás actores que no son Kiko, que no son María Antonieta de las Nieves, sobre sobre lo que dicen ellos, sobre los problemas con respecto a Chespirito y los problemas que hubieron? O sea, hasta donde yo sé, bueno, Ramón Valdés se murió hace ya mucho tiempo, entonces como que no se sabía tanto. Lo que la gente, lo que ventilan los hijos de Ramón Valdés, uh-huh. y Carlos Villagrán y tal, es que bueno, él como que no le gustaba que hubiese tanto peso de parte de Florinda Mesa en el programa, o sea, porque ya después de un tiempo ellos se volvieron pareja, Florinda Mesa y Chespirito, y ya ella como que tenía otro papel dentro del esquema de trabajo, y como que eso no le gusta a Ramón, eso es lo que yo tengo entendido.
seguramente Florinda Mesa dirá otra cosa. Sí, sí. O sea, eso también es importante Claro, decirlo. claro. Pero tengo entendido que era así. Por lo general, Rubén Aguirre y Edgar Vivar, voy a decirlo así, Ujú. eran más Team Chespirito. Ok. Le Eso es pedían, lo que- le pedían permiso. Por, Ok. por ejemplo, yo sé de una anécdota que Rubén Aguirre, el profesor Girafales, le ofrecieron mucho dinero Ujú, para hacer la voz de un comercial de tabaco o de licor, algo así. ujú. Y le pidió Permiso, permiso a Chespirito. Chespirito y Chespirito le dijo que no. Ah, ok. Porque le dijo, tú eres la imagen de muchos niños y tienes que cuidar esa imagen. ¿Ves? Ok. Entonces, o sea, no hay que negar que el ego de Chespirito también era muy grande. Por ejemplo, cuando Pero es que era el creador. claro, también. Sí. Pero también a un punto que quería controlarlo todo. También que se le Claro, desbordaba. pero también es propio de los creadores tratar de controlarlo todo, ¿no? Sí, claro. Pero por ejemplo, claro, y eso yo lo entiendo. Pero no sé. Es como el director de una obra de teatro, ¿me explico? O Claro, como claro. un El director de cine. autor. Es el autor. El autor de una obra de teatro. Porque el director puede haber mucho. Sí, pero el director tiene las riendas, es el que va a decir que es lo que, bien sea en cine o en teatro, lo que van a hacer Claro. los personajes y todo eso. Claro. Él es el, O sea, tiene que tener un control el de... ente canalizador Sí, sí. de la obra. Pues. Ujú. Pero sí siempre ha ocurrido eso, pues. O sea, yo entiendo por parte de Chespirito su postura de que son los personajes los creó él. Ok. Pero yo creo que a fin de cuentas es una cuestión de poco entendimiento, de que el ego pudo más que la tertulia. No digo que habría que jalarle bolas a Chespirito, pero creo que sí se pudo haber llegado como a mejores resultados, a mejores acuerdos. Pero tú Porque Rubén Aguirre y Edgar Vivar hicieron a Ñoño, hicieron a Rubén Aguirre, a Profesor Girafales, independientemente en circos, en tal y tal, y nunca tuvieron peos con Chespirito. a eso es lo que iba. Claro, nunca tuvieron problemas. Eso es lo que te iba a decir, porque yo tengo entendido eso, que ellos hicieron los personajes fuera del show y nunca pasó nada. O sea, No ¿cuál pasó era, nada. cuál era realmente el problema entre Carlos Villagrán, entre María Antonieta de las Nieves, Ajá. que sí ocurrió ese... O sea, básicamente eso todo incluso llegó a juicios. Ujú. Porque... Porque a ellos sí no les permitió, que igual lo hicieron, ¿no? Pero porque ese conflicto. O sea, Chespirito dice no es que se lo prohibía propiamente, sino que reconocieran siempre que el creador fuese él. Ujú. Y ellos decían que no, que los creadores eran ellos. Ah, es un tema de... Terminología, semántica, llámalo como tú quieras, pero iba por ahí. Sí, Iba por sí, ahí. sí. Entonces, Entiendo ya. Carlos Villagrán lo que hizo fue registrar a Kiko con otra tipografía. O sea, Kiko, el del Chavo, como lo registró Chespirito, fue con Q, Ok. ¿verdad? Eso lo registraron en los años 70 por una cuestión, por un merchandiser que se iba a hacer en Latinoamérica. Ok. Y todos firmaron y reconocieron que Chespirito era el autor. Ok. Eso fue así. Y luego Carlos Villagrán se separa y empieza a hacer su trabajo en circos y en otros lados, en Ujú. Brasil incluso, en la aprende a hablar portugués y todo lo demás, pero con Kiko con K. Ah, que sí lo recuerdo. Así es como él hace su carrera aparte. Ujú. María Antonieta de las Nieves también hizo su cosa, hizo una película de la Chilindrina, tuvo su programa también en Televisa de la Chilindrina, pero ocurrió algo muy particular. Ujú. En los años 2000 ya, tú sabes que estas cuestiones de derecho de autor tienen como un plazo y se vencen, y eso hay que renovarlo. Sí, cada 40, 50 años. Algo no sé. así. Después de la muerte del autor. No, pero en este caso no era así. Ok. Eso se venció y ocurrió que se había vencido y alguien le dijo a María Antonieta que se había vencido. Ok. Y aprovechó y registró, Y registró la Chilindrina. la Chilindrina. La registró con otro nombre, pero la registró con las características de la Chilindrina y todo. Cuando el hijo de Roberto Gómez Bolaños va a renovar la vaina, él no puede registrar la Chilindrina porque tiene esta característica. Van a juicio, gana la Chilindrina. Es por eso que la Chilindrina no sale en el Chavo Animado. Sí, sí. Eso Porque, sí lo sabía, ¿verdad? porque ya los derechos formaban parte de ella. Y es Claro. por eso que la Chilindrina sale en una de las uno de los Netflix. comerciales de Stranger Things. Sí, de Netflix. Sí. Una vaina loquísima. Oh, ese comercial es súper Es frito. demente, marico. Está Es una de las demasiado vainas frito. más friki que uno pudo ver ese año. Eso fue en la segunda temporada. Sí, sí. Qué vaina más loca, marico. No, loquísimo. Porque era totalmente... o sea, la Chilindrina totalmente descontextualizada. O sea, sí, era como Marilyn Manson. Era una vaina así... o sea, era muy grotesco, Sí, marico. yo lo siento... Feo, marico. Era muy raro, marico. O sea, porque uno tiene ya una imagen de la Chilindrina y viene esta vaina como que madre.
No, muy loco, muy loco. Sí, súper Si loco. pueden buscar eso en YouTube. Está en el canal de Netflix. Ah, ok, Sí. Búsquenlo Claro, porque es una publicidad de de Netflix. Netflix, sí. Loquísimo, loquísimo. Sí, es un poquito... Es raro. muy dark. Es raro, es muy Súper dark. Es dark, sí, es dark. Este... Entonces, bueno, es eso. Es como. Yo siento que es eso. Y tú, pero ya, Ujú. tú que... Yo sé que tú eres fanático del Chavo, ¿no? Sí. Creo que se ha demostrado aquí por todo lo que has hablado. Pero, ¿tú qué opinas? O sea, para ti, ¿quién es el creador de estos El personajes? creador es Chespirito. Pero. Creo que también. O sea, ya a este punto yo he escuchado tantas declaraciones de todos. Ujú. Que sencillamente todo el mundo quiere remar para su lado. Entonces, ¿sabes? Es como, Sí, sí. es difícil tomar partido. Yo siento y reconozco, y lo digo no solamente, no lo digo por una cuestión de que, ay, me cae bien Chespirito, no, sino por lo que demostró ser Chespirito. Ujú. O sea, Chespirito después del Chavo, o sea, el Chavo y el Chapulín terminan en el 92 de producirse y luego siguió un tiempo más y ya en el 95 el programa Chespirito termina. Ujú. Pero después Chespirito produce una obra de teatro que se llamaba 11 y 12. Y tengo entendido que es la obra de teatro que más tiempo ha durado en cartelera en México. Duró 10 años en cartelera. Ok. Y lo que quiero decir es que él podía hacer sin el Chavo. Ujú. Podía producir sin el Chavo. Cosa que no pasaba con Carlos Villagrán, cosa que no pasaba con el resto del elenco. Sí, que Ellos no pueden hacer nada no pueden si hacer no nada son si- con su personaje. Claro. Chespirito sí. Chespirito fue escritor y siguió haciendo cosas y Mira, porque- se reinventó. Porque era un creador, como estábamos Era un hablando. creador. Sí, Entonces, sí. por eso yo no cuestiono el hecho de que el creador de los personajes sea Chespirito. Ujú. Pero no quiero tampoco desprestigiar el aporte que le dieron todos los actores a sus personajes. Porque Ramón Valdés es único, Ujú. ¿sabes? Y los elementos que tiene el personaje de Don Ramón se lo dio fue él. Las características, sí. pues. Sí, Igual, sí, sí. y eso pasa con todos. Por ejemplo, el personaje de Ñoño lo inventó Edgar Vivar. Lo inventó. No lo inventó Chespirito. Ok. Y yo, mira, pero ¿por qué no hacemos un niño tal? Ah, bueno, sí, entonces ahí va. Y por eso digo, o sea, no hay que quitarle crédito tampoco a los actores. Pero Pero sí se nota perfectamente eso, que el creador era Chespirito y que los demás. y tú lo actores- notas, tú notas la carrera de Carlos Villagrán en Venezuela, Ujú. El Niño de Papel, Kiko Botones y Federico. Sí, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Todo es Kiko. Pero no funcionaba. Pero sí funciona, no sí. funcionaba. Sí, sí. Y Bueno, porque- por cierto que Milo Lovera era uno de los guionistas de Federico. Sí. Y, Es como- y es como- no actuaba. No sé y- qué opinará Emilio Lovera actualmente de esa etapa, ¿no? de esa Pero etapa. También estaba Nene Quintana. estaba Nene Quintana, por supuesto. Era muy loco. Pero sí era raro. Sí era raro. O sea, es genial ver a Emilio Lovera y a Nene Quintana ahí junto a... Entonces, a- Kiko. sí. Pero es raro, o sea, los guiones no eran tan buenos. No era bueno. No sé si ellos opinarán igual, no sé si ellos dirán... Sería bueno preguntárselo. Sí, sí. Sería bueno, o sea, ¿Cuál será su opinión porque ya respecto va, a eso? También Carlos Villagrán vivió 8 años en Venezuela. Claro, es Que es más o menos el mismo tiempo que estuvo con Chespirito Ah, ya. en el programa, ¿sabes? Sí. 8 o 9 años, aquí tuvo 8, ¿sabes? Como más o menos, Ujú. fueron... Creo que esa fue como la etapa más fructífera de su carrera, pues, esos Ujú. 20 años. Pues. Entonces... Pero bueno, sí, habrá que Pero en ver. en el caso de María Antonieta de las Nieves, ella sí es como una actriz un poquito más prolífera que Prolífica. sí, que Que los demás. sí, que claro. no, que los demás y que Kiko, pues, que Ella estuvo en telenovelas, ella hizo doblaje. hizo doblaje. Hizo doblaje. Sí, es una muy buena actriz realmente. Lo que Ujú. pasa es que, bueno, la chilindrina da más plata. Da más plata. Así de O simple. sea, es Más rentable. rentable girar con el personaje de la chilindrina Claro, totalmente. que dedicarse a otra cosa. Así de simple. Entonces, eso. Yo lo que concluyo es eso. El creador es Chespirito, pero creo que todo ese problema es sencillamente ego. Ego. Sí, está bien. Sin ganas, o sea, nadie tenía ganas Pero- de ceder ni un poco, nadie Pero sí, tenía ganas de resolver. el creador es Chespirito, pero ese aporte que le dieron cada actor también forma al personaje. Entonces se puede decir más bien que es como un trabajo en conjunto. En conjunto. Entonces el personaje no existiría si no fuera ni por la Ni por uno, ni por el otro. ni por la pluma de uno, ni por la Sí, actuación del otro. exacto. Es una buena manera como de cerrar este tema. Ok. Bueno, está bien. Sí. Pero está bueno. Sí, pues. Luego viene... Ahorita sí podemos hablar de los personajes. Sí, hablamos de los personajes. Ya que, bueno, ya hemos hablado también de ellos, pero
A ver, vamos a empezar con quién, con el chavo. Claro. Vamos a empezar El con protagonista, el sí. protagonista. ¿Qué opinión le debes tú al chavo? Ok. El chavo, como yo lo veo, era un niño súper torpe, ¿no? Y sí veo a ese típico niño de la calle muy bien representado El Chespirito. por parte de ellos, sí, muy muy bien representado. O sea, como el chavo, de la manera en que responde a los actos violentos, ¿no? La manera en que se equivoca cuando lee, cuando habla. Sí. Pero también es un personaje con un corazón muy grande, ¿no? Entonces es bastante interesante, digamos, esos matices que tiene el chavo. Que poco se le ven a otros personajes. Por ejemplo, Kiko no tiene nada de eso. Kiko es totalmente Malcriado. malcriado y... Sí, es pocas veces son pocas las veces que Kiko se le ve el corazón que tiene. Exacto, son muy poquitas veces. Son muy pocas veces. Sí se le ve, pero muy poco. Sí, es más bondadoso el chavo. Es más bondadoso el chavo, Sí. sin duda, sin duda. Eso ocurre. También opino lo mismo del chavo. Creo que también, o sea, el chavo tiene su valor agregado con todas las características que le identifican. El llanto también que tenía, la manera de emocionarse. ¿Qué? Tal, tal, todo, o sea, todo eso también hacía del chavo un personaje atractivo. Pero sí, particularmente cumplía esa función, que era de que la gente se conmoviera con él. O sea, era el corazón de la vecindad, pues. Claro. Aparte que también a través del chavo se ventilaba como verdades muy interesantes, pues, porque cuando él era pobre, entonces le preguntaban que cuáles eran los animales que comían de todo y él decía que los ricos. Y está bueno. Sí, está bueno. Y ese tipo de cosas como que hacían que el chavo... Sí, se permitía para también enviar un mensaje social. Exacto, como, o sea, trataba de sacar esa sabiduría que tienen los niños, ¿verdad? Por la ingenuidad que tienen. Pues sí, sí. ¿Sabes? Eso lo tenía mucho el chavo, sobre todo el chavo. El chavo era el que ventilaba ese tipo de ingenio, a pesar de lo tonto que era. Sí, está bueno eso. Porque en la Chilindrina no ocurría eso, y con Kiko tampoco. Era muy pícara, pero no había esa bondad de la que estamos hablando que existía en el chavo. Exacto. O sea, como que el chavo, sea como sea, tenía cierto elemento filosófico en su carácter. Okay. Por las vivencias que había tenido de toda esta vaina. Claro, no sé de qué manera lo habrá... ¿Qué vino después? No sé qué vino primero y qué vino después en la creación del personaje, ¿no? Pero como está orquestado el personaje, tomando en cuenta el diario del Chavo del Ocho, que fue con lo que empezamos el programa, y lo que vimos en el programa, el show del Chavo, me da a entender que es así. Ventila un poquito eso, la sabiduría de los niños. Perfecto. Están los otros personajes. Doña Florinda, me gustaría hablar. Ok. Porque. Sí, es un personaje muy interesante. Doña Florinda. Claro, porque es igual de pobre que todos los demás. Pero está. Porque está en esa vecindad. Exacto, pero. Pero ella piensa que no. Ella cree que es superior a todos los que están ahí. Exactamente. Ella es. O sea, es una. Es una viuda, ¿no? Es viuda, igual que Don Ramón. Ok. Es que son muy parecidos, pues. Son como... Antítesis. Sí, son muy parecidos. O sea, el personaje de Florinda o ella se cree rica o ella fue rica y ya después no lo fue. Yo creo que fue rica. Claro, porque acuérdate que el papá de Kiko, su esposo, era Carlos Villagrán, el mismo Kiko. Sí. Era marinero, pues. Yo supongo que ganaba bien. Yo supongo que no era pobre. Yo creo que sí, yo creo que ella era rica y se quedó con eso en la mente y le gusta mucho aparentar. Entonces, y se quedó con eso. Y esa manera tan chimba de tratar a los pobres, decirles chusma y todas esas cosas. Sí, es muy cruel. Un personaje sí, es un personaje muy cruel. Pero lo que tenía doña Florinda, era que con el profesor Girafales, y ahorita podemos hablar del profesor Girafales, es que con ese enamoramiento la humanizaban. Eso es lo que decía Rubén Aguirre de doña Florinda. Que con todo lo malo que era, uno veía humanizada a doña Florinda, era con el amor que se tenía con el profesor Girafales. Claro. Ahí es donde tú te conmovías con ella. Ahí es donde tú podías simpatizar con ella. Incluso doña Florinda en varios episodios
tiene momentos de nobleza con Don Ramón. Bueno, muy poquitas veces, ¿no? Poquitas veces, Sí. son muy pocas veces, ¿verdad? Sí, sí. Pero los tiene. Claro. En el episodio de los churros, ahí sí es un episodio muy bonito porque Doña Florinda pone su puesto de churros y pone a Don Ramón a vender los churros. Sí, me estoy acordando, ajá. Ajá, y pues, en un momento, pues el chavo con su hambre se come todos los churros. Sí. Y Don Ramón asume toda la culpa. Ok. Y Doña Florinda ya... entonces él espera que le pegue, Claro, que le pegue, claro. y ella no le pega, le dice... Ya el chavo me dijo que él fue el que se comió y de verdad me enorgullece saber que puedo contar con un vecino como usted. Algo así le dice. Entonces le da un giro a lo que uno está acostumbrado a ver, pues que es la cachetada respectiva, ¿no? Sí. Entonces es muy lindo, pues. Igual que los episodios de Navidad, también Doña Florinda trataba de tratar bien a de Don tratar Ramón. bien a Don Ramón. Sí, está Sí, bueno. sí. Pero siempre había cierto desprecio también, incluso en esos momentos. No, es que todo el programa era una mierdera. Hasta el final Hasta que el venía la final. moraleja. Pero sí. Ok. Pero es interesante. El profesor Girafales, Ok. que también es interesante, pues. Me encanta también el profesor Girafales. Es muy correcto él. Marico, era... Rectitud. Sí, pero tenía unos aires de grandeza que era como... Ahí era cuando me decía el profesor Girafales. Cuando, por ejemplo, Sí. Doña Florinda lo veía y veía la cámara, rompía la cuarta pared y decía, la traigo muerta. Ajá, sí. O sea, buenísimo. 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 Sí, sí, sí. O cuando decía, por ejemplo, yo nunca me equivoco. Bueno, de hecho una vez me equivoqué. ¿Y cuándo? Pues una vez que pensé estar equivocado. Pero nada, Claro, marico, fue la que yo se estaba equivocó. en otro plano. Tiene Mucho ego. Claro, mucho porque ego. viene a representar también como a ese, digamos, mundo un poquito El- más... Académico. Sí, es la academia, es la pero- sabiduría. pero realmente es un profesor de escuela. O sea, ¿sí me explico? Y una colada, sí. De niños, sí. Y bueno, yo no me quiero imaginar, o sea, lo estresante que debe ser para él tratar de enseñar al Chavo, a Kiko y a Chilindrina. Bueno, o ahí sea, se ven los desastre, episodios, marico. que es una locura, sí. Sí. Que realmente Él nunca- termina con difusión estéril. Eréctil, perdón. Y Y estéril estéril quizá. también. Estéril también, no, el pobre hombre, no. Sí, porque no tiene hijos Ajo y probablemente con todo eso no creo que los vaya a tener. De bola. Sí. Por cierto, ¿tú crees que el profesor Girafales y Doña Florinda qué hacían cuando vivían en la No, casita? eso se metía a tirar. Claro, por Eso era supuesto. como raro, güey. Sí, ahí no había café, nada. Era aunque creo que sí hay episodios donde se ve que les ha sentado. Sí, claro. Tomándose su tacita de café. A mí me parecía muy bonito que Kiko lo recibiera. No, o sea, él quería un papá. Sí, no había celo con respecto No a eso. había celos, al contrario, a él le gustaba que Él le decía papi, fuera. él le decía Él papi. papi. A veces, Digo, querido querido profesor. profesor. Sí, buenísimo. Sí, Y eso sí. está bien. Eso está bueno, sí. Eso está bueno. El otro personaje, porque quiero dejar como los más interesantes al final, la bruja del 71, Ok. Doña Clotilde, Coño. interpretado por Angelina Fernández. Sí, ¿Sabes que ella. Angelina Fernández es española? Ujú. Tuvo su carrera de telenovelas y películas españolas y también mexicanas. Ok. Y ya al final de su carrera llega A México. No, O ya estaba en México. No, ya después estaba en México, pero llega Chespirito. Sí. Y ya a partir de ahí se quedó con él. Pero ya era una actriz de carrera, pues. O sea, ya ella había hecho su carrera en telenovelas y en cine y queda ahí con Chespirito para No, siempre. lo que pasa es que ese personaje yo no le veo mucho, más allá de ser un elemento chistoso, ¿no? Que era una bruja y, Sí. y está ahí para enamorarse de Don Pero- Ramón. pero y a mí Don me Ramón- gustaba- Don Ramón le da miedo, entonces... Sí, porque intimidaba. Lo que pasa es que me gustó. No, y porque también era, o sea, lo que daba a entender es que era muy fea, ¿no? Entonces... Sí, bueno. Don Ramón... No la quería. Como pues. que no quería estar mucho con ella, sí. Sí, o sea, él la respetaba, pero no. La trataba con respeto, Exacto. pero cuando ella se le tocaba bailar se le decía Rorro y le decía Pero a mí me gustaba ver, o sea, ese queso que tenía esa mujer a Don Ramón. Ah. Y a Don Ramón, Y a Don que Ramón. tampoco es que era muy agraciado, ¿no? No, de verdad, pero está bueno porque me gusta el Y él le huía, o sea, es cómico. Terrible. Era súper Pero cómico. era un queso fuerte. Sí. Y era de los adultos quien defendía a Don Ramón, pues.
Sí. Porque quien defendía a Don Ramón siempre era la Chilindrina, pues. Ujú. Pero estaba ella que estaba ahí para él, pues. De hecho que Angelina Fernández y Don Ramón Ramón Valdés eran muy amigos Sí, eran en la vida en real. la vida real, pues. Claro. Eran panas, pues. Pero tú, ¿qué piensas de ese personaje? A mí me encanta, Pero si le encuentras algo, o sea, mucho más allá del elemento cómico, o sea, es como encuentras algo Hay humanizable, algo... hay momentos en los que funciona muy bien. Quizás no es el más atractivo, Ujú. pero hay momentos en los que funciona muy bien. Por ejemplo, cuando los niños entran a la casa de la bruja, Sí. que ellos se inventan toda una historia. En el infierno. Increíble no sé. como ella está haciendo una poción de amor, Ajá. vestida de bruja y tira Sí, sí. monchitos así chiquiticos. Sí. Y no, la locura. Sí. O por ejemplo, otro episodio que ya la gente no suele recordar es cuando se casan, que es un episodio muy raro, muy extraño. Es un sueño que tiene el chavo Ujú. en el que se casan Don Ramón y la bruja, pues. Y es muy raro porque no hay audio, es puro música. Pero se está desarrollando la escena. Entonces van al altar, va la bruja del 71 vestida con su traje de novia Ujú. y la pajecita, la Chilindrina va llorando, va privada, porque bueno, se va a casar con la bruja de su papá. Sí. Y es cómico porque también va en esa marcha, que parece más bien una marcha fúnebre, porque es el casamiento de Don Ramón, sí. de Don Ramón y la bruja. Va también doña Florinda y el padre es Rubén Aguirre, que es profesor Irafale. Eso sí es loco. Y es loco, porque... Aparte del profesor, Y ella se decepciona, una porque especie de- puta madre, o sea... y es lo loco porque ese es un sueño del chavo. Ujú. Es un sueño del chavo y es como muy... Es como Buñuel, es como, ¿sabes? Es raro. Entonces, tú sí encuentras los elementos oníricos dentro de... Sí. Más allá del simple hecho de ser un sueño, o sea, de elementos como Exacto. surrealistas. tal vez. Surrealista, exacto. Exacto. Y eso, es como un what if. Sí. Algo así, Sí, sí. pero muy loco, Claro. muy demente. O sea, Claro. pobre gente. Entonces, eso, cuando se ubicaba bien el personaje de Angelines, funcionaba muy bien. O sea, se le sacaba mucho provecho. Ok. No era siempre, pero sí funcionaba. Sí, por lo menos es un personaje que me parece mucho más importante que, por ejemplo, el cartero. Sí, Sí. claro. Y otros personajes que aparecían de vez en cuando. Sí, habían Por otros. ejemplo, Godínez, que no era tampoco tan importante. Sí. O, ¿cómo se llamaba la niña que era muy bonita? Patty. Patty. Patty tampoco me parecía que fuera tan importante así. No, quizás hasta la Poppy fue un poquito más La Poppy interesante. fue más interesante, sí. Sí. Por cierto que la Poppy empezó, las primeras apariciones de ella haciendo de chinga, bueno. Sí, hablaba distinto. Disculpe, tenía, como hablan los niños con labio leporino, así. La chinga. Ajá. Lo que no sé cómo se le dice popularmente en otras jergas, pero bueno. Ni en O otros sea, países. Exacto, entonces, bueno, hablaba así y gangosa, creo que es la palabra. Creo que sí, creo que lo Creo que dicen sí. gangosos. Ajá. Entonces, no sé si tú sabes que un señor que tenía un hijo que hablaba así, le mandó una carta a Chespirito y le dijo que Le pareció ofensivo. le pareció ofensivo eso y sacó el personaje. Luego volvió hablando normal. Como una niña. Entonces... Pero sí la recuerdo hablando así. Sí, yo también. Los primeros episodios hablaba así. Ok. Que era como... Pero es raro, o sea... Aprovechando, ahorita voy a hacer un salto. Ujú. Bueno, estamos con la Popis, que era la interpretada Florinda Mesa. Ujú. Era como Kiko mujer, pues. Igual. Era poco inteligente, consentida, tal como más o menos. Sí, lo igual, mismo. sí. Y es curioso porque en el último episodio que sale Carlos Villagrán, la gente piensa que es Acapulco, pero no es ese. Ujú. Es cuando Ñoño le está pidiendo a la Poppy que sea su novia. Yo no recuerdo eso. Bueno, ese está por YouTube. Y ese es el último episodio. Entonces es bastante curioso. Aquí hago el salto. Podemos hablar de Ñoño y el señor Barriga. Ujú. Porque ese episodio es muy interesante por eso. Porque Ñoño... Bueno, ellos después como que son novios, pues. Qué loco. Sí, es burda de loco. Ñoño y la Poppy. La Popis. La Poppy. Pero que Ñoño también era un niño consentido. Mucho. Hay Hijo un del señor episodio... Barriga, claro. Por favor, el dueño de la vecindad del señor Sí, Barriga. tenía era plata. el del dinero, sí. Sí, el del Que dinero. tampoco es que era millonario, ¿no? Pero... Millonario no, pero tenía más dinero que cualquiera de ellos. Exacto. Entonces... Seguimos. Ajá. Bueno, el personaje del señor Barriga.
sí, era como el millonario, pero no millonarios, pero sí, bueno, el dueño de la vecindad. sí, el que tenía más dinero de ellos. Es un hombre de negocio. Es un hombre Por eso se me andaba con maletín. sí, que prospera, que prosperó, como es más Sí, emprendedor. Un pues. emprendedor, puede ser, sí. Sí. Pero yo nunca lo vi, o sea, él llegaba... Es un personaje interesante porque a veces yo creo que funcionaba como un antagonista, pero a veces no. Ujú. Antagonista en el caso cuando si el que era el protagonista era Don Ramón, obviamente el antagonista era Don Barriga. El señor Barriga. Lo que pasa es que bueno, yo creo que también Don Ramón tenía todo el mundo en contra. Sí. Todo el mundo odiaba a Don Ramón, o sea, de alguna Pero también es manera. más fácil como asociarse con el personaje más débil, en este caso el pobre, Es Don Ramón. que Y es el Don chavo. Ramón y el chavo, que asociarse con Era como... con era esta un- persona que le sí. quiere quitar el dinero a... Sí, era un equipo, o sea, yo siempre vi al Chavo, la Chilindrina y Don Ramón como un equipo. Ok. Lo siento así. Se protegían. De hecho, los zapatos del Chavo son los que le dio Don Ramón cuando él llegó a la vecindad. Ujú. Y aún los usa. Sí. Entonces, es como que curioso, pues. Sí, son como un equipo donde de Ellos vez se en cuando protegen. el que fallaba era el chavo, ¿no? Que- Sí, de bola. Quizás ahí participaba un poco más Angelina Fernández, o sea, la bruja. Claro. Era de los más desprotegidos, Sí, sí. pues. Pero bueno, el profesor, el señor Barriga. Sí, O sea, él firmaba Barriga y Pesado. Barriga y Pesado. Barriga y Pesado, así firmaba él. Sí. Creo que uno de los momentos más lindos que tiene el señor Barriga es cuando decide llevarse al Chavo a Acapulco, pues. Sí. Todo el mundo se va, todo el mundo deja al Chavo y él es el que, Pero, el que el, se lo pero el lleva. chavo en Acapulco. Pero el chavo en Acapulco no es un. O sea, no es un episodio, no es como un especial. Es un especial. Sí. Que sale de dos partes, Pero es si no que- me equivoco. pero- Igual que el Chapulín también viajó a Acapulco. Entonces, Pero se le o puede sea, considerar que como un. No es una película tampoco. Es como un especial. Un especial ya. fue especial. Lo que pasa es que, o sea, se hizo en grande, pues el opening era... Sí, Era pero. distinto, pero era sí, todo. sí es muy. O sea, es muy recordado, pues es muy pintoresco ese especial. Quizás uno de los momentos más grandes del Chavo del Ocho. Sí, la gente siente que es el último episodio. Ujú. Piensa que es el último episodio. Y pudiera tomarse así. Yo creo que si ignoramos lo que ocurrió luego, Ujú. pudiera Podría ser. ser un buen cierre para el programa. Ok. Para el programa, digamos la etapa más clásica, ¿no? Claro, cuando estaban todos, cuando Sí, estaban sí, sí. todo el elenco. Entonces, bueno, el señor... Hay muy buenos chistes en todo ese Viaje. todo ese episodio, sí. Ujú. Y el señor Barriga, bueno, creo que era el único que podía llevar al Chavo, pues, realmente. O sea, Sí. no había No otro. había otro. No había otro. Y luego, bueno, ahorita sí podemos ya hablar de la Chilindrina, de Don Ramón y de Kiko, pues, que creo que son como lo más... Lo más interesante. Sí, sobre todo Don Ramón y Kiko. Yo creo que Don Ramón, bueno, no sé cuál es tu personaje favorito, pero yo creo que Don Ramón es el más, para mí, el más llamativo, el más importante. O sea, mis personajes favoritos Sí. siempre son, o sea, son así, son tres. Ujú. En esta escala es Don Ramón, Kiko y el Chavo. Ok. Esos son mis tres favoritos. Don Ramón primero, después Kiko y después Después el Kiko Chavo. y después el Chavo. Ok. Esos son los que más disfruto. Ok, yo creo que el que más disfruto siempre es igual, o sea, es Don Ramón. Ajá. Y creo que, no sé si Kiko, también lo Es que disfruto Kiko mucho. me hace reír mucho, marico. Sí, es que es el más cómico. pero yo Me creo hace reír que demasiado. yo colocaría ya a la Chilindrina Puede ser, es que, Sí, es, que sí. es muy buen personaje también. y también al Chavo, así que Sí, sí. es que son varios personajes que son Sí, sí. muy buenos. Yo los tendría así. Ahora, el personaje de la Chilindrina, vamos a hablar de la Chilindrina. Ok. Que a mí me gusta esta comparación que hace Don Ramón en los episodios que sale Gloria y Patty. Ujú. Que es que ellos estaban viendo la película Terremoto y que cuando empezó a temblar, inconscientemente Don Ramón dijo, ¡date quieta, Chilindrina! ¿Sabes? Claro. O sea, esa comparación Sí, de sí. que, igual que decía que para poder proteger cuidar a la Chilindrina había que contratar a la CIA. O sea, es que es verdad, marico, la Chilindrina es terrible. Sí, es como o sea, una que le niña decía... hiperactiva, ¿no? No, es terrible, marico. O sea, cómo controlar a la Chilindrina es muy Muy difícil. muy loco, sí, es muy loco. Que le decía, cuando ella regresó de la casa de sus tías, Muy tremenda. muy tremenda, exacto, muy traviesa. Cuando regresó de la casa de sus tías, le dijo estaba hablando con el señor Barriga y usted no estaba con sus tías. Le digo, sí, pero es que no me dejaban hacer nada. Que yo quería hacer un dominó con las teclas del piano. No me No dejaban. dejaban. Ay, marico, pero por favor, marico. Sí. Déjenla tranquila, marico. O sea, no. Terrible. Nadie o sea, no la aguantaron. No, pues. imagínate, es muy difícil aguantársela. No, muy terrible. No, claro.
Entonces, pero bueno, tenía eso. Igual que a mí me gustaba como ella los ponía a pelear a los niños, al Chavo y a Kiko siempre los ponía a pelear. Y ella siempre fue muy enamorada del Chavo. Sí, le encantaba el Chavo. Esa otra. A mí me gustaba mucho la Chilindrina. A mí me gusta mucho la Chilindrina. No sé qué pudieras resaltar tú de ella. Bueno, algún elemento así. Es que lo que recuerdo de la Chilindrina es eso, son sus travesuras, ¿no? Cómo ponía a pelear a los personajes, cómo le sacaba canas al propio papá, ¿no? No, terrible. Sí, eso es lo que recuerdo de la Chilindrina. Y bueno, su llanto tan particular también. Es verdad. Que también tiene elementos como que es bastante malcriadita también, a pesar de... Sí, claro, a pesar de ser pobre. De ser pobre, sí. O sea, que no es a lo mejor tan malcriada como puede ser Kiko. Claro. Pero sí es malcriada. Es un poco más independiente también. Sí, o sea, sí, si sí. de repente no obtiene algo por la malcriadez, lo busca ella sola. Sí. Es así. Sí. Pero también es muy, muy pícara, es como muy... Cuando ella sabe que puede tener un provecho de algo, entonces ella sale y dice, ay papito lindo, mi amor, no sé qué. Y es manipuladora. Manipuladora. Esa es la palabra, exacto. manipuladora. Exacto. Manipuladora como ella sola. Uh-huh. Sí. Sí, es la hija de Don Ramón, como dijimos. Sí. Esos episodios en los que ellos recuerdan cuando el álbum de fotos, ¿sabes? Sí, en la casa de Don Ramón. Sí, en la casa de Don Ramón, pues la Chilindrina. Hay un episodio en el que sale por primera vez la bisabuela. Ajá. Es muy interesante porque doña Florinda siempre que le pegaba, y la próxima vez vaya usted a su abuela. Y la abuela salió en un episodio que era la Chilindrina. Sí. Y después te la terminó cuidando. Ajá. Entonces, en ese episodio ya había nacido la Chilindrina, estaba bebita, él estaba dando el biberón y estaba la abuelita, que era la Chilindrina, pues anciana. Sí, María Andrés de la Su Nieve. abuela, pues exacto, estaba interpretando y sale en ese episodio. Por cierto que en la casa de Don Ramón hay una foto donde está, o sea, sale Don Ramón y su esposa el día de su boda, pues. Sí, lo recuerdo. Muy curioso, porque la mamá de la Chilindrina murió cuando la Chilindrina nació. Sí. Es eso. Y el papá de Kiko murió porque él naufragó el barco donde iba, pues. Uh-huh. Por eso que Kiko dice que su papá descansa en pez. Sí. Y por eso En vez de descansar en paz. el traje de marinerito, ¿no? Y por eso él trae marinerito para rendir tributo a su papá, Uh-huh. si se quiere. Claro. Ese episodio es muy bueno. Y ese episodio en el que se muestra ese álbum de fotos y se muestra en el pasado de todo ello es muy calidad. Cuando se ve el Kiko, ¿verdad? El papá, el Federico se llamaba, creo que se llamaba el papá originalmente. Hay una parte en la que está censurada, pero se ve, creo que se puede encontrar por internet, que doña Florinda se acerca a la cuna donde está, al corralito donde está Kiko, hay como un efecto especial medio loco, y le dice que creo que esta es la última vez que vamos a ver a tu papá. Entonces Kiko tira la pelota y se va al rincón a llorar. Claro. Así igualito Claro. como él siempre lo hizo. Estaba triste, pues. Uh-huh. Entonces, me encanta que Chespirito haya sido tan detallista incluso para eso, para esas cosas, pues. Sí, digamos que a cada personaje le hizo un trasfondo, le dio un contexto, le dio una historia. Una historia, claro. Y cada historia era genial, cada historia era mejor que la otra, o sea, de Claro. verdad ese trabajo estuvo muy bien. Y bueno, ahorita, podemos hablar de Kiko. Sí, bueno, Hablamos Kiko, de Kiko. llevamos, o sea, casi todo el... Sí, bueno, siempre toda la emisión sale. hablando de Kiko, pero sí, es eso, es el niño mimado, el niño malcriado, el que presume... Tonto, pero presume también todo lo que tiene con respecto al Chavo y a los demás niños, ¿no? Uh-huh. Él quiere, digamos, resaltar, quiere demostrar que él es más importante, ¿no? Sí, lucirse. Pero es que coño, si doña Florinda se la pasa diciéndoselo. Claro. Claro. Y eso es un niño bastante petulante, ¿no? O sea, esa Sí. vaina de que el chavo llega con una pelota, entonces lo ve y busca la pelota más grande para Sí. presumirle. Es terrible. Sí, es detestable, pues. Entonces, sí, Pero era chistoso, o sea, ver eso era chistoso. Claro, era chistoso. Había en el episodio de Acapulco, Uh-huh. el chavo está haciendo su castillo de arena y luego Kiko hace uno pues mucho más grande, Claro, mucho claro. mejor. Sí, siempre tiene que ser el mejor. Sí, llega el chavo y se lo derrumba. Sí. Sí, terrible. Picado, el Sí, chavo, picadísimo. chavo muy picado. No, a mí me encantan todo eso.
todos esos encuentros pues que tienen. Pues. Porque sí, o sea, es curioso cómo realmente son muy diferentes, ¿no? El Chavo y Kiko. Sí, claro. Vienen también de contextos distintos, totalmente distantes, y sin embargo son amigos. Sí, son amigos. Son amigos. Al final son amigos. Sí. Se pelean. Pero juegan juntos. Pero también, juegan juntos. sí, juegan a la pelota. Siempre terminan jugando juntos, Sí. siempre hacen algo juntos. Sí, Entonces es curioso como, digamos, su espíritu nos muestra que a pesar de esas diferencias, ellos igual encuentran puntos Convivir. en común. Ujú. Y convivencia, Sí. claro. Es convivencia. Y bueno, y queda Don Ramón. Ok, Don Ramón para mí es el más interesante de todos. Sí, una maravilla de persona. Sí. Es un vago, que él Sí. no le gusta trabajar. Que lo malo no es tener trabajo, sino tener que trabajar. Tener que trabajar. Algo así que decir. Sí. Y incluso cuando le No conseguían algún no hay trabajo, trabajo malo, lo malo es tener que lo malo es trabajar. tener que trabajar. Y cuando le conseguían un trabajo, entonces digamos que se molestaba, como que Sí, tengo que hacer esto. Era horrible, pues. Claro, prefería- Era una muy mala noticia. Prefería huirle al señor Barriga. A tener que trabajar. Que no lo dijimos, pero el señor Barriga, a pesar de que podría verse como un villano, era también muy bueno, porque nunca terminaba de sacarlo de Sí. esa casa a pesar de que nunca le pagaba la renta. Sí. Él también prefería ir perseguirlo y que le pagara la renta. Sí. Exacto, insistir en lo imposible. Que eso es una dinámica, la de Don Ramón y el señor Barriga es como medio coyote y correcaminos, medio Tom y Jerry, ¿no? Sí. Un poquito. Sí, es eso. Sí, y no. Nunca lo va a atrapar, pues. No, O sea, claro. Don Ramón siempre se sale con la suya. Sí. Siempre se sale con la suya. Y bueno, y Don Ramón, a pesar de eso, de que era un vago, una persona que no le gustaba trabajar, igualito siempre lo encontrabas en algún episodio trabajando, de todas maneras. O pintando la vecindad, o Sí. trabajando con yeso, o poniendo zapatos, ¿no? También creo que llevaba... Fue zapatero, fue Sí. barbero. Fue zapatero, ¿verdad? Fue barbero. Sí, Sí. fue O sea, barbero, zapatero. siempre tenía No, algún él tuvo- trabajo. él tuvo Siempre trabajo. mataba algún tigrito por ahí. Fue jardinero. Exacto. Sí. Fue ropa vejero. Ajá. Fue lechero. Hizo cualquier cosa, pues. Hizo cualquier cantidad de Sí. No le gustaba trabajar, pero lo vimos trabajando muchas veces Claro. en los shows. Claro, de algo tenía que vivir, ¿no? Por lo menos Fue boxeador en no algún pagaba la momento. renta, pero tenía que comer. Exacto. Sí. Y tenía que Y darle sacar a comer a la chilindrina. chilindrina. Exacto. Entonces, bueno. Está bueno. Igual que cada vez que él agarraba un trabajo era como loco, pues. O sea, era como. Sí. Siempre traía consigo una ocurrencia, una loquera, un. Vendió globos en una oportunidad, creo. Dio globo, sí. Sí. Hizo muchas cosas, hizo realmente muchas cosas y siempre verlo trabajar era un show. Pero lo que me gustaba de Don Ramón, como personaje ya, o las cosas que hacía, eran todas sus expresiones, los Sí. gestos, las palabras que Muy utilizaba. gracioso. Es que era demasiado gracioso. Demasiado Ramón Valdés gracioso. era demasiado gracioso. Sí. Era un gran actor de mucho carisma, conectaba mucho con la gente y conectaba mucho con los niños también. O sea, era muy divertido, marico. O sea, era increíblemente chistoso. Ujú. Y a mí me Hay, gusta. hay episodios donde se nota que, o sea, es difícil trabajar con él. Porque hace alguna cosa y los demás actores al Sí. fondo están esforzándose para no reírse. Claro, aguantando la risa a mano poder. Ujú. Sí. Ahí se pueden encontrar por internet bloopers. Bloopers, claro. Del Chavo y del Chapulín. Pero, o sea, siempre Chespirito fue muy profesional. O sea, no pasaba como en Radio Rochela que se cagaban de la risa y seguían. Y seguían. No. Si dañaban la escena, la repetían. Claro. Al Que era menos, difícil. al menos que funcionara el De esa blooper, manera. el blooper. Claro. Pero de lo contrario no. Pero era difícil porque cada escena que tú ves del Chaos es difícil encontrar los cortes porque está hecho tal cual como una obra de teatro. Los Sí, personajes sí. entran y salen y la cámara está totalmente ahí grabando lo que está ocurriendo en Sí. el escenario. Sí. Y hay pocos cortes, o sea, son prácticamente secuencias. Entonces, Sí. digamos que algo saliera mal requería que volvieran al inicio Sí. para volver a grabar todo. Era un gran trabajo. Sí, era un gran trabajo, Una de las cosas que yo recuerdo de Carlos Villagrán decía que ellos se sentaban en la cafetería del canal y ahí hacían como la lectura del guión. Ok. Y ahí daban las indicaciones, Chespirito, tal. Y luego iban a filmar. Y filmaban toda la noche, hasta las 5 o 6 de la mañana, una cosa así. Ujú. Llegaban como en la tarde y filmaban todo el día. Todo el día.
Lo que pasa es que recuerda que no nada más filmaban el Chavo, filmaban el Chapulín. O los otros sketches de que habían, pues. Claro. Que eran muchos, pues. Entonces, igual era un gran trabajo el que se realizó, un trabajo de producción muy, muy bueno, pues. Muy bueno, muy ingenioso. Claro. A pesar de lo limitado que pudiera ser, pues, también, ¿no? Hay hasta efectos especiales, o sea, eso, el Chapulín hasta se podía poner pequeño, o cuando salían a escena Don Ramón y Ñoño, juntos. No, se llama Barrio y Ñoño. Ajá, perdón. O la Popis y Doña Florinda. Y Florinda, sí, Claro. sí. Creo que incluso también hubo un momento que estaba el Chavo y el Chapulín juntos, o sea, hubo ese crossover ahí. Claro, y la Vizcabuela con la Chilindrina. La Vizcabuela con la también, Chilindrina, claro. También. Entonces, era... De verdad no había límites para Chespirito. No. No había límites, o sea, él realmente le sacaba el jugo a lo que tenía, con todas las posibilidades que le daban. Él hacía realmente, ellos en conjunto hacían realmente un gran Sí, o sea, se puede trabajo. decir que realmente no le envidiaban ningún tipo de producción De televisión de esa norteamericana época. de ese entonces, claro. Sí, es verdad, Sí. es verdad. Había un compromiso sólido y ellos realmente daban de todo para que el producto fuese de primera. De primera, exacto. No sé si para ir cerrando podríamos, no sé, recordar a veces esas loqueras que tenía Chespirito a veces con programas como, no sé, esos especiales de ¿cómo se llama? De Blancanieves, esos especiales todos Esos locos. especiales a mí me daban un poquito de cringe. Sí, Sí, o sí. de Cyrano de Bergerac, Claro, hacían esas claro. cosas. Por lo menos... O el Rey Salomón, cosas sí, así. hacían ese tipo de cosas y Que, había unos muy buenos. que ponían a la Chilindrina de cubana Sí. en el Rey Salomón. Y es bueno ese. No, ese es bueno, ese es bueno. sketch. Hay Pero uno- el de Blancanieves, ese nunca me terminó de convencer. No, me daba un poquito hasta de miedo también a veces. Puede ser. Sí, es, sí, que sí. es que la historia de Blancanieves es un poquito rara. Sí, sí. Había uno que se llamaba... ay, no me acuerdo. No sé qué, y el disfraz. Era un programa, era un episodio, era un especial en el que salían casi todos los personajes interesantes o divertidos de Chespirito. Ah, sí. O sea, salía el Kiko, Ujú. salía el Chavo, salía también el Peterete, Ujú. que estaba vestido de la Pantera Rosa. Era como una fiesta de disfraces. Ajá. Ah, ya, sí, ya me Y acuerdo. salía el Peterete también, salía el Chapulín, salían todos, marico. Salía el Jerry Lewis que hacía Carlos Villagrán, Sí. Chapatín también Chapatín, salía. claro. O sea, era como un crossover, pues, Sí, de todo lo bueno que él tenía. Es como interesante. No me imagino el trabajo que representó toda esa vaina. Sí. Pero estaba bueno. Había como un tipo disfrazado de Chapulín. Ujú. Y hacían escenas muy buenas. O sea, de pana que ese episodio es muy bueno, es muy interesante. Chespirito tenía buenas ideas para Tiene hacer ese muy tipo de buenas cosas. Claro. Exacto. Muy ingenioso. Ujú. Muy ingenioso. Realmente era muy creativo. Sí, muy creativo. Ese nombre Chespirito viene de Shakespeare, ¿no? Que decían Shakespeare chiquito. Le decían Shakespearito. Le decían no me acuerdo, el director del canal, no me acuerdo quién era, que le decían así porque era un buen escritor, entonces le llamaban Shakespearito. Pero era porque era buen escritor o porque escribía siempre. Porque era buen escritor, principalmente por eso. Entonces, esto es un pequeño Shakespeare, un Shakespearito. Ya. Y después Roberto Gómez Bolaños dijo eso, que lo castellanizó. Y lo dejó Chespirito. Chespirito. Que sonar así como... Y ese como latino. afán de colocarle a todos sus personajes nombres que comenzaban por la CH. Empezó como algo... Viene de Chespirito también, ¿no? Empezó como algo espontáneo. Ujú. Pero ya la tercera vez ya se dio cuenta que estaba repitiendo. Y a partir de ahí sí fue intencional. Ah, ya. Chompiras, Sí. El Chavo, Chapulín, Chespirito, Doctor Chapatín. Ujú. No me acuerdo cuál más. Creo que eso es lo más importante. Ya como a la segunda, tercera vez ya él dijo, upa, pero aquí hay algo como que bueno, vamos a dejarlo ahí. Pastilla de chiquitolina. Sí, ya después era como... Chipote chillón. Exacto, ya era como una marca. Sí. Una marca que formaba parte de su programa. Y de su identidad como artista, supongo. Entonces ya después de eso, como la segunda o la tercera vez, ya funcionaba. Ya lo hizo intencional. Ujú. Pero al principio tengo entendido que no fue así. La chimoltrufia. La chimultrufia. Y bueno,
ya hemos llegado al final del programa. Denle like si les gustó. Esperemos que hayan disfrutado de toda esta... Bueno, salió bastante largo este programa. ¿Para ver cuánto? Bueno. Duró 1 hora. Pero no importa, tú no lo escuchas nadie igual. Es verdad. Bueno, realmente esto lo estamos haciendo por mera y absoluta diversión, pues, porque nos encanta este programa. Y bueno, si esto de alguna u otra manera en algún futuro tiene algo de éxito, creo que pudiéramos hacer uno del Chapulín. Sí, o en general de Chespirito y todas sus obras. También puede Claro. ser. También puede ser. Claro. Eso depende del éxito internacional que tenga este programa. No, lo podemos hacer igual incluso. Sí, un día lo hacemos. Que queramos. Claro. Bueno, recuerden suscribirse, darle like si les gustó. Ahora sin más nada que decir. No, se me iba a decir algo por la C, se me chispoteó, pues. Chao, chao.